Amigos de Purito Perú, hoy nos encontramos no con un gran artista nada más, sino también con un gran amigo que tenemos el placer de conocer de hace ya muchos años, papá. Bienvenido, mi gran Elmer de la Cruz, acá a Purito Perú. Gracias a ti, Eduardo, gracias por ese cariño, gracias por la invitación y tú sabes que la amistad para mí es muy sincera de hace muchos años. No, Gracias. papi, gracias también a ti, pero hoy día nos convoca una fecha especial. 33 años dedicados a lo que es el folclore, dedicado a la composición, al canto, a la música en general y llevando pues un estilo arpa por todo el Perú y también al extranjero, ¿no? Bueno, sí, gracias a Dios. Nuestro proyecto es tan grande, no llegaremos de conocer todos los puntos, pero sí pues de norte a sur, de este a oeste y en distintos lugares del mundo también, en algunos países hemos tenido la oportunidad de llegar, donde está pues la gente peruana. Mira, ve, vamos anunciando a todos los amigos que este sábado 24 nuestro gran Elmer de la Cruz está de aniversario, celebra 33 años. En estos 33 años, por ejemplo, ¿qué países sí has visitado? A ver, conocemos Argentina, fue el primer país que conocimos ya por los años al 2000. Luego hemos estado en Chile, hemos estado en Estados Unidos, en Italia, en España. En España. Y me imagino que en los próximos... Ecuador también hemos estado. Ecuador Sí, sí, también. sí. Ecuador es muy, muy cariñoso con el folclore peruano, ¿no? Ecuador, Perú, Bolivia es lo mismo, claro, sí, sí, así es. No, tienen cariño y les gusta bastante nuestra música. En esos 33 años, si podríamos ubicarnos en el mapa, ¿cuál sería el pueblo más lejano en tiempo al que has llegado a visitar con tu arte? Italia, El pueblo más lejano en Perú que has visitado con tu folclore. eh, Tacna, Piura. Esa es otra particularidad, ¿no? Que tu estilacho, tu trayectoria, tus temas han logrado abrirte puertas en los que otros a veces no pueden ingresar porque hay zonas donde que el huayno con arpa tampoco pinta del todo, ¿no? Y son contadas las figuras. Claro, pero hay un detalle. A ver. Antes de ir a Piura, grabaron Tomor no vale nada, los grupos tropicales. Entonces, y por ahí es el enganche que ya me Es un llevaron. plus, como se dice. Claro, es un plus y por eso he ido. También he tenido la oportunidad de ir a Ecuador. Dina fue llevando nuestras canciones, Dina Paucar, y es por ahí que ya pues me jalan, como he ido, como haciéndome el camino. Como imancito. Claro, normal. Dina Paucar, he viajado muchísimo con ella. A Argentina, hemos tenido la oportunidad de ir con ella a Estados Unidos. Y yo, la verdad que estoy muy agradecido. Este sábado 24 tenemos precisamente una de las invitadas a nuestra diosa hermosa del amor. Ya se animarán a hacer un showcito juntos ese día también para todo el público, ¿no? Claro, de hecho, por supuesto, ¿no? Es parte, ya, no, ya estás, la sorpresa ya las estás divulgando. No, pero sería bueno porque Dina tiene un cariño súper especial contigo y siempre lo dice cuando conversamos y sale tu nombre, siempre tiene palabras muy bonitas hacia tu persona, no solamente como artista que todo lo reconocemos, sino como persona, ¿no? Sí, es que nos conocemos hace muchos años y somos testigos de cómo Dina Paucar llegó y fue creciendo a- de a poco y con mucha cautela, sobre todo con mucha perseverancia, y es así que se logra escalar, Eduardo. ¿Qué recuerdos con ella en improvisar, por ejemplo? Uy, llegaba a las 9 de la noche y cantaba a las 5 de la mañana. Miércoles. Sí, hay esas historias, ¿no? Que te hacían esperar, esperar, esperar hasta que todos los tops, ¿no? Así, y así pasaba antes. Antes, si no tenías amor, tenías que hacer tu cola desde tempranas horas. No, Y esperar, ¿no? claro, no llegabas para el teloneo ya Al al final. final, pues claro. No había de otra. No, no había de otra. Y te gustaba y tenías que esperar, pues así era. Y ahora la vida la tiene como estelar. También tenemos otra gran invitada, nuestra Anita Santibáñez, es una voz espectacular, ¿no? Claro, ella ya llegó cuando estábamos nosotros a improvisar, de una niña, me imagino que tendría 14, 15 años, tal vez menos. Llegó con una voz muy angelical que también gustó. Y diferente, ¿no? Diferente, claro, un güey un poco más ¿Qué te, modernizado. qué te parece si compartimos con los amigos de Purito Perú estas dos voces que van a estar engalanando tus 33 años? No, para mí encantadísimo. Anita Santibáñez, Dina Paucar, me hubiese gustado a mí, así lo digo abiertamente, solicitamos la presencia de Doris Ferrer porque es de la misma promoción, Sí, pero nuestra Yaullinita. claro, pero ella pues ya tenía contrato para esa fecha por el norte.
Perfecto. Hoy día entonces nos vamos con nuestra Dina Paucar, nuestra Anita Santibáñez, dos figuras, dos estrellas, dos grandes personas que van a estar pues regalando lo mejor de su repertorio este sábado 24 en los 33 años de nuestro Elmer de la Cruz.